tuvo él un asalto en la puerta de su casa y ahí recibe un golpe, ¿no? Sí. Hola, buen día. Sí, hace unos años recibió un golpe en la cabeza y ahí fue cuando se le declaró la esquizofrenia. Gatilló Él esta vivía situación, solo ¿no? con tu madre lo acompañaba, era el cuidador, y iban al banco a buscar, tengo entendido, una pensión que recibían mensualmente, ¿no? Sí, era una rutina que llevan realizando hace más de 7 años. Mi hermano recibe una pensión de su padre y con eso era lo que ellos se sustentaban. Con eso vivían, nunca habían tenido problemas. Él sale frecuentemente a la calle, comparte con otras personas, está en ambientes expuestos a ruidos, por ejemplo, que Sí. fue lo que se supone lo descompensó. Claro, sí, siempre salen, como le digo, vienen haciendo esta rutina hace 7 años, siempre van al mall. Entonces, Bárbara, estaba acostumbrado al ruido, la verdad, ¿no? Bárbara, Primera vez que le pegaba a alguien. no entiendo. Bárbara, José te está hablando, Bárbara. Sí. No, el tema del golpe, dado la condición clínica, uno lo puede entender, Bárbara, no tienes que explicarme nada. En todo caso, claro, un anciano, una persona mayor que recibe un golpe, hay que protegerlo también, pero viene de una persona que tiene una condición médica, entonces no es lo mismo que un ataque en el marco de un delito o de un abuso. Entonces hay que ir limpiando como los términos para poder entender bien el caso. Quiero preguntarte por tu mamá, porque tu mamá era para toda la gente que había allí, guardia, gente que estaba mirando, gente que estaba pasando, la única que tenía la explicación de la condición de tu hermano. Entonces, yo entiendo que en una primera etapa hayan tenido que reducirlo con fuerza porque uno no sabe a qué se está enfrentando, digamos. Aparentemente una persona que padece esquizofrenia, si alguien no te lo dice, uno no tiene cómo saberlo. Pero una vez que la madre te dice, Claro. mira, mi hijo tiene esta condición, me imagino por una razón lógica. O sea, estoy aplicando la lógica, ni siquiera la empatía, la lógica, la racionalidad. Uno se predispone de otra forma, porque ya no estamos frente a un delincuente o a un tipo que va a atacar a alguien, sino que una persona que tiene una enfermedad. Entonces, tu mamá alcanzó a explicar, alcanzó a decir, alcanzó a transparentar la condición de tu hermano para que tuvieran cuidado con él o no. Sí, lo dijo desde un principio. Mira. Les dijo que tenía esquizofrenia, Pero- que estaba con un cuadro, que por favor había que calmarlo y que ella lo podía calmar, pero no lo dejaban. Pero no la dejaban es que, calmar. es que ahí me parece que hay un punto que De es... eso aparece alguien con un casco a golpearlo, ¿no? Pero perdón, antes, Karim, Bárbara, Sí. no te vayas del argumento. Karim, dame un segundito, antes del casco. La madre tendría que haber tenido un rol fundamental afuera del banco. Fundamental. O sea, Es que no le escucharon, José. pero ¿cómo no las vas a escuchar? No ¿Pero le en qué escucharon, qué mundo tremendo. vive este grupo de guardia o de señores del mall? No tengo Es que idea. yo creo que Lo primero que uno hace por lógica contexto para una en el que persona está. descompensada, No le hace caso. lo primero es darle una primera línea al familiar que está con él. Mira, eso te lo puede decir un inspector de un colegio, te lo puede Bueno, decir... O sea, ¿qué pasan te puedo situaciones decir, como Bárbara? esta en distintos lugares y tienen que tener las herramientas para actuar, porque además lo decíamos Pero si hace la un ratito, principal no se herramienta- ve, esto es algo que no se ve, ¿no? Pero, Este Karen, tema mental. la no se- principal herramienta, era la mamá, madre es la mamá. principal herramienta, la madre. Claro. Y a lo mejor, claro, no estaba en condiciones de interactuar con su hijo, Ahora, pero que sí. se quede al lado, que esté al lado. O sea, si Bárbara me dice que no la escucharon, Hay que entender que esto se da en un pero es que Bárbara, es que... si- en un contexto de alguien que estaba golpeando a la gente también, sin lo explicación. que pasa es que ¿no? no estaba golpeando a la... A ver, no es por justificar el accionar de los guardias, pero para poner un poquito el contexto, tu hermano ya había golpeado ¿Pero dónde está la a un mamá? cliente del banco No, la sin razón. escucharon. No fue Aparent- dentro del banco, no fue dentro del banco. Ellos dentro del banco sienten este ruido, salen del banco y una Señora, persona que se sacar le a su hija, atravesó a mi señora, hermano, venga. cambió el rumbo. Háblele a Él su iba Señora. caminando así y se tiró hacia el lado de mi hermano. Y ahí fue cuando mi hermano reacciona y le pegó un combo.
Era una persona de Está 50 bien. años, después nos acercamos a esa persona, le preguntamos cómo estaba bien. De hecho, estaba súper consternado por lo sucedido porque dijo no quería que terminara en esto, o sea... Yo me imagino que La nadie persona quería que se terminara. Pero Claro. insisto, perdón, Sin vuelvo a preguntar, protocolo. Bueno. cortito de Karim, es que no me quiero desviar para agotar el tema. Quiero volver a preguntarte, Bárbara, con el mayor respeto posible, para poder entender si es que hubo o no errores, porque uno entiende que hay una persona descontrolada, descompensada, golpeando personas, eso lo puedo entender. Ahora, hay una segunda lectura que tiene que ver con su condición clínica. Entiendo que hubo también a lo mejor bulla, confusión, todo eso lo puedo entender, pero ¿dónde estaba tu mamá durante todo este episodio? Al lado de él, al lado de él. Pero no la Estaba al lado escuchaban, de él en todo momento. no la atendían, ella tenía acceso a... No, cuando los guardias, Te escucho. cuando le decían, no, los guardias no la tomaron en cuenta. Pero ¿cómo no la tomaron? No puede Pero es que ser. Mi no mamá puede le decía ser. todo, en todo momento en todo momento les dijo que tenía esquizofrenia, que por favor había que calmarlo, que ella lo podía calmar, que por favor lo dejaran. Y bueno, finalmente la corrieron hacia un lado, ellos lo Es que, perdón, si intentaron es como tú lo reducir. dices, que no tengo por qué desconfiar de ti, pero tampoco estaba ahí, entonces pongo tu testimonio como bisagra. Si es como tú dices que fue, que puede venir acá un guardia y decir otra cosa completamente distinta, pero si es como tú dices que fue, ahí comenzó todo mal. O sea, cuando tu mamá la corren para un lado, porque lo primero que uno haría con una persona enferma, descompensada, es permitirle que tenga acceso a su familiar más cercano. Es una cosa lógica, pero eso es lo que tú dices. Habría que escuchar también a los guardias o al resto del entorno. Pero vamos a lo factual, vamos a los hechos, Bárbara. Fíjate que acá nos describe Claro, una comisionada hay de cámara. Correprem, que es la Comisión de la Región Metropolitana de Protección de los Derechos de Personas con Diagnósticos de Salud Mental o Intelectual, y dice que lo que hay acá es un paciente con discapacidad brutalmente golpeado hasta la muerte. O sea, ese es lo factual, esos son los hechos, ¿no? Así es. Lo que pasa es que mi hermano era grande, tenía fuerza. Bueno. Entonces entre los 2, 3, 4 guardias no se la pudieron. Entonces llegaron 8 más y entre los 8 intentaron reducirlo, lo tiraron al suelo. Y luego de que ya lo pudieron esposar, le tenían el cuerpo encima, le tenían el pie encima, no lo dejaban moverse, él trataba de mover la cara para todos lados. Mi mamá me decía que él lo miraba hasta que de pronto lo empezaron a reanimar y le estaban haciendo la reanimación esposado más encima. Entonces, todo lo que se hizo fue mal, todo el procedimiento que se hizo fue realmente negligente. Oye, hay un Es todo muy informe preliminar. desproporcionado. Hay un punto que yo quiero, a ver, Bárbara, si nos puedes aclarar, porque nosotros conversábamos con un testigo que decía que tu hermano había golpeado a un motorista y que ese motorista había regresado con el casco y le había dado un golpe en la cabeza, que fue eso lo que recién hizo que tu hermano cayera al piso y que lo pudieran reducir. Mi mamá me dijo que ni con el casco no cayó al suelo. No fue el golpe lo que lo lanzó. No, porque después del golpe siguieron forcejeando con él hasta la entrada como del mall, hasta que uno va a salir, hasta ahí hay un video donde le están haciendo la fuerza, entonces... Claro, yo entiendo que dicen, es una persona que tiene enfermedades, o sea, tiene una discapacidad mental, una enfermedad mental, que le estaba pegando a las personas, pero no le estaba pegando a todo el mundo tampoco, no es que estaba descompensado pegándole a todo el mundo, pero él sí, su voz era fuerte, sí decía garabatos, sí insultaba. Estaba descompensado. Pero nunca había, nunca había agredido a nadie, nunca le había pegado a nadie, y justo a esta persona como que iba muy rápido, iba derechito la persona por el camino y se desvió y pasó por al lado de mi hermano y mi hermano le pegó el combo, la persona esta cae y ahí se le tiraron los guardias y no lo pudieron reducir, llegaron otros guardias más, ahí esto fue a la salida del banco, hasta caminaron hasta que casi a la salida del mall. ¿Qué te parece el comunicado que manda el centro comercial? ¿Tú crees que aquí lo que hubo fue un uso excesivo
de la fuerza un procedimiento que se... Claro que sí, porque si no mi hermano no estaría muerto. Si lo hubiesen reducido y lo hubiesen esposado, estaría vivo, yo creo. Claro, po. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué terminó muerto? ¿Por qué la fuerza desmedida? Porque tenían su cuerpo encima de él, no lo dejaron respirar. Entonces, bueno, ahora hay que ver lo que dice la autopsia para ver si fue realmente que no lo dejaron respirar. O sea que en el fondo... Fue por el golpe. Lo que dice es que el traumatismo no fue lo que lo lanzó al suelo, habría sido un paro cardiorrespiratorio. Probablemente. Bueno, pero es que- Puede ser eso, claro, porque cuando lo tenían, es que lo esposaron, estuvo mucho rato en el suelo. Más de 20 minutos en el suelo tirado, encima con el cuerpo de los 4 guardias encima. ¿Él falleció esposado, Le ponían Bárbara? el pie, Sí. La rodilla, una el pie, claro, y ahí ya estaba esposado. Sí. Oye, tengo otra pregunta para Bárbara, porque mira, en Karen las quería hacer una imágenes se pregunta. alcanza a ver que todo esto ocurre a muy poquitos metros de la salida ya, ¿no es cierto?, de la calle, de la vía pública. Yo tengo entendido que los guardias ahí no pueden actuar fuera del caminaron todo mall. ese tramo. Es que, Bárbara, ahí hay un elemento que es muy importante. Cuéntanos exactamente en qué sector fue, porque hay pocas imágenes, ¿no? Pero las que vemos Es en el exterior, están claro. prácticamente en la vía pública, a pocos metros. Por lo que sabemos, los Claro. guardias no pueden actuar Sí, fuera del mall, lo golpearon fuera, además. Claro, la calle. O sea, era el estacionamiento, creo, porque había un perímetro ahí. Una En reja el perimetral. estacionamiento. Claro, ahí ya es parte del estacionamiento y todo empezó a la salida del banco. Y de ahí caminaron todo ese tramo porque no lo podían reducir. los No guardias sé, del- uno tiende a pensar, perdón, que, o sea, Habían 2 guardias, parece que. hay que esperar el reporte, pero... Después llegaron los otros. Pero parece un caso bastante parecido al de George Floyd, ¿ah? Sí. En apariencia. En apariencia. Y pareciera, lo digo en condicional. ¿no? Porque, claro, mira la imagen ahí, claro, está borrosa, pero uno podría decir si estuvo 20 minutos con 4 hombres encima, presionado contra el cemento, la posibilidad de respirar y... Recordemos el caso George Floyd en Estados Unidos, los policías lo mantuvieron también inmovilizado con su cabeza contra digamos, la vereda y la presión sobre el cuello de uno de ellos terminó matando a un hombre que era aparentemente sano, además. Ahora, Entonces, habría que ver si la presión de ellos sobre el pavimento fue tal que finalmente terminó gatillando un paro cardiorrespiratorio o efectivamente hay un golpe, pero también, por muy fuerte que sea, nadie muere porque le llega un casco. Po. Mira, O sea, José, nos escriben acá mamás, eso es lo que no tiene Bárbara, mucho sentido. de jóvenes, de niños con una situación parecida a la que tenía tu hermano y dice que, bueno, les ha tocado este tipo de descompensaciones, de desregulaciones. Dice que lo que hay que hacer ahí es abrazarlos, calmarlos, la voz de la madre, la persona cuidadora es clave en esos momentos. A la agresión se responde mucho peor, ¿no? Que es un poco lo que nos decías tú, Bárbara. Eso es lo que hacía mi mamá. Mi mamá lo abrazaba cada vez que se descompensaba, lo abrazaba, lo contenía, le hablaba con palabras siempre de amor y ahora no la dejaron hacer eso y le quitaron a su hijo porque ella vivía por él. Era Tiene- la única persona que podía en ese minuto haberlo calmado. Un informe preliminar. ¿Tienen un informe preliminar de la causa de muerte? Aquí, bueno, está con nosotros José Antonio. Puedes además, bueno, complementar esta Ahora, pregunta porque es muy importante desde el punto de vista de la investigación tener ese informe, ¿no? Es importante tener el informe para saber la causa de muerte, pero también si uno mira el caso, es tan innecesaria la actuación de los guardias, como decías tú, primero ocurre fuera del banco. Es una situación que probablemente se había cometido aparentemente un delito por esta persona porque había agredido a alguien. Hasta ahí yo creo que no tienen por qué perseguirlo, No, es raro. por qué detenerlo. Si es una persona que tiene esquizofrenia, probablemente no va a enfrentar ninguna sanción penal porque no es imputable. Por lo tanto, quizás pudieron haber hecho algo totalmente distinto. Haber dado cuenta del hecho, haberlo denunciado a Carabineros, pero ¿por qué reducirlo? Más aún La cuando te dicen reducción. que es una persona que tiene esquizofrenia, por lo tanto debieron actuar de otra forma y controlarlo más que Es que no reducirlo. entiendo por qué ya estaban casi fuera. Entonces, ¿por qué no incluso conducirlo fuera del recinto? Exactamente. Ya estaba ¿Por fuera, qué po. tenían que seguir? Porque querían detenerlo,
porque supuestamente había cometido un delito, pero si la madre era estaba una gritando agresión. que era un La mamá está esquizofrénico. gritando. Y eso podrían haberlo dado cuenta formalmente a carabineros, pero no una detención que se transforma posteriormente en una detención ciudadana. Se llegan incluso terceros a agredirlo. Entonces, yo creo que hubo un exceso en el actuar de los guardias, porque finalmente en una situación descontrolada debieron actuar de otra forma, haberlo controlado más que hablar de una reducción, porque eso es lo que se produce finalmente en la práctica. Hay una reducción, una detención que lo esposan finalmente y que provoca probablemente el fallecimiento. Sí, Karin, fíjate que, bueno, yo me imagino todavía es tan reciente el dolor y todo, ¿no? Pero me imagino que van a interponer acciones legales, ¿no? Mi marido estuvo ahí. Sí, Karen, estaba conversando con Bárbara, no alcancé a escucharte bien el no, último que punto. te decía que todo el dolor es todo tan reciente, ¿no? La partida de su hermano, pero nos imaginamos que van a interponer acciones legales, ¿no? Sí. Sí, tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias porque no puede quedar la muerte de mi hermano así tan... Tú me decías, en el fondo, respondiendo a lo que estaban conversando en el panel, Bárbara, lo que planteaba el fiscal, que no pudieron controlarlo y que de alguna forma como que se picaron, me decías tú, al no poder controlarlo, seguramente tu hermano los insultó y actuaron como en grupo, se fueron sumando más guardias y ahí como que se les habría pasado la mano. ¿Eso es lo que tú crees que fue? Claro, había gente que nos decía que los guardias lo insultaron todo el tiempo, o sea, con garabatos de alto calibre. Eran como si fueran unos delincuentes vestidos de guardia tratando de reducir a alguien que estaba descompensado. Entonces, O sea, en este minuto lo que hizo falta tal vez es que alguien tuviera un poquito de cordura y que hubiese dicho, a ver, calmémonos un poco, que... Exacto, era lo que nosotros decíamos, como nadie hubo, como el jefe de guardia no pudieron reaccionar y seguir bien el protocolo Me salió pelea. frente a la agresividad que estaba recibiendo mi hermano. Pero como les digo, fueron ellos también súper agresivos, lo trataron con garabatos en todo momento. Y como mi hermano tenía fuerza y no lo pudieron reducir, yo estoy segura que se picaron, porque si les hablaban con garabatos y eso. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Yo sé que es tremendo lo que están pasando y te agradezco haber tenido la fortaleza de haber representado a tu familia también para hablar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes igual por hacer visible esto y bueno, lo único que pedimos es que se haga justicia con la muerte de mi hermano.